El ruido del tráfico en Málaga se mezclaba con el murmullo de las conversaciones en la terraza del bar donde solía encontrarme con amigos. Era un lugar acogedor con mesas de madera y el aroma a tapas recién preparadas que llenaba el aire. Sin embargo, para mí, esos momentos de alegría se veían empañados por la monotonía de mi vida matrimonial. Con más de 45 años, me encontraba atrapada en una rutina que parecía no tener fin. Las noches eran largas y las conversaciones con mi esposo escasas. Cada día, regresaba a casa después de trabajar, cansada y sin ganas de hablar. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros. Intentaba recordar los momentos felices que habíamos compartido, pero la falta de comunicación había erosionado nuestra conexión. Las risas y las charlas profundas se habían convertido en meras formalidades. Una tarde, mientras observaba a la gente pasar, noté algo extraño en el comportamiento de mi esposo. Había una tensión en su voz cuando hablaba sobre su trabajo. Siempre había sido reservado con respecto a su jefe, pero esta vez parecía haber algo más detrás de sus palabras. La curiosidad me invadió. ¿Qué secreto guardaba? La idea de preguntarle me aterrorizaba, así que opté por callar. Días después todo cambió cuando descubrí un correo electrónico en su computadora que lo dejaba al descubierto. Su jefe había organizado un viaje en yate para algunos empleados clave y su nombre figuraba entre los seleccionados. Al principio sentí celos al pensar que pasaría tiempo con alguien más. Sin embargo, una idea audaz comenzó a formarse en mi mente. Quizás ese viaje podría ser justo lo que necesitábamos para reavivar nuestra relación. La invitación al yate era tentadora, un respiro del caos diario y una oportunidad para reconectar con mi esposo lejos del bullicio de la ciudad. Pero al mismo tiempo sabía que esa escapada podría abrir puertas que preferiría mantener cerradas. No podía evitar sentir una atracción hacia el jefe de mi esposo, su carisma era innegable y había algo intrigante en él. La noche antes del viaje, decidí enfrentar mis dudas y hablar con mi esposo sobre la invitación. Cuando le mencioné el viaje, su rostro iluminó por un instante antes de regresar a la neutralidad habitual. Es una gran oportunidad para ti, dijo sin entusiasmo, como si no le importara realmente si iba o no. ¿Y tú, no te gustaría venir conmigo?, pregunté con esperanza. No puedo dejar el trabajo ahora, respondió rápidamente. Su tono cortante hizo eco en mí, esa falta de interés dolía más de lo que esperaba. Al final decidí asistir al viaje sola. Quizás sería un paso hacia algo nuevo o simplemente una forma de escapar momentáneamente del vacío que sentía. El día del embarque llegó rápidamente y el mar Mediterráneo brillaba bajo el sol radiante mientras subía al yate. Los colores vibrantes del océano contrastaban con mis pensamientos nublados por la incertidumbre. A bordo me encontré rodeada por otros empleados, todos parecían emocionados por la aventura que nos esperaba. Sin embargo, mis ojos buscaban inconscientemente a aquel hombre cuya presencia tanto me intrigaba. Cuando finalmente lo vi acercarse, sentí una mezcla extraña entre nerviosismo y curiosidad. Su mirada era intensa y sabía que había algo entre nosotros que iba más allá del simple respeto profesional. Durante las primeras horas en el mar, las conversaciones fluían entre risas y anécdotas laborales mientras disfrutábamos del paisaje costero andaluz. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que significaría estar allí sin mi esposo. Era como si cada ola me recordara la distancia emocional entre nosotros. Fue durante una pausa para almorzar cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente. Él estaba sentado cerca de mí, hablando animadamente sobre sus proyectos futuros. En ese instante sentí una chispa, estaba atrapada entre la atracción hacia él y los recuerdos dolorosos de mi vida marital. La tarde avanzó y el ambiente se tornó más relajado tras unas copas de vino blanco fresco. Las risas resonaban mientras el sol comenzaba a descender lentamente hacia el horizonte. Todo parecía perfecto hasta que una conversación casual reveló algo inesperado. Él admiraba profundamente a mi esposo por su dedicación al trabajo. Es un buen hombre, dijo con sinceridad mientras tomaba otro sorbo de vino. Su comentario caló hondo en mí. Era como si me recordara constantemente lo prohibido e inapropiado que sería cruzar esa línea entre nosotros dos. Pero había algo seductor en esa conexión secreta que comenzábamos a construir juntos lejos del mundo exterior. Cuando caía la noche sobre el mar Mediterráneo,
decidimos salir a cubierta para disfrutar del aire fresco bajo las estrellas brillantes. La música suave sonaba desde dentro del barco mientras conversábamos sobre nuestros sueños y aspiraciones personales. Era un momento íntimo donde las palabras parecían fluir sin esfuerzo alguno. Y entonces ocurrió, nuestras manos se rozaron accidentalmente mientras alcanzábamos ambos la barandilla del barco al mismo tiempo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo ante ese contacto inesperado, miré sus ojos oscuros llenos de comprensión e interés genuino. Esto es solo un momento, pensé para mí misma mientras nuestro diálogo se desvanecía poco a poco hasta quedar casi en silencio bajo el cielo estrellado. A medida que nos acercábamos más uno al otro, sentí como todo lo demás desaparecía alrededor nuestro, los problemas maritales, los secretos ocultos, solo existíamos él y yo allí juntos bajo las estrellas brillantes del Mediterráneo. Pero justo cuando creímos dar ese paso decisivo hacia lo desconocido, escuchamos risas provenientes del interior del barco interrumpiendo nuestro instante mágico. La realidad regresó abruptamente como un golpe helado. ¿Qué estaba haciendo? Esa línea ya estaba empezando a difuminarse peligrosamente ante mis ojos. En ese preciso instante comprendí dos cosas: debía decidir si seguir adelante con esta aventura o volver atrás antes de cruzar cualquier límite irreversible. Y así quedé atrapada entre dos mundos opuestos, la seguridad monótona o la posibilidad emocionante pero peligrosa que representaba aquel hombre frente a mí bajo las estrellas brillantes. El sonido de las risas se desvaneció en el aire, y la atmósfera que nos rodeaba se tornó pesada. Miré al hombre frente a mí, su mirada reflejaba una mezcla de deseo y confusión. La brisa del mar acariciaba nuestra piel, pero en mi interior había un torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse. ¿Qué estaba haciendo realmente? La idea de cruzar esa línea se volvía cada vez más tentadora, pero también aterradora. ¿Deberíamos entrar?, preguntó él, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Su voz era suave, casi como un susurro, y por un momento, me dejé llevar por la posibilidad de lo que podría significar esa pregunta. Pero la culpa empezó a asomarse entre mis pensamientos. Miré hacia el horizonte donde las olas chocaban contra el yate, recordando mi vida cotidiana, mis responsabilidades. No lo sé, respondí finalmente sintiendo un nudo en el estómago. Esto es complicado. ¿Complicado?, replicó con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. La vida es complicada. A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos. Su comentario resonó en mí. Había estado tan atrapada en la rutina que había olvidado lo que era vivir plenamente. Sin embargo, la imagen de mi esposo apareció en mi mente, su rostro lleno de confianza mientras hablaba sobre su jefe con admiración. Es un gran líder, decía él a menudo. ¿Cómo podía yo traicionar esa confianza? La conversación se tornó más profunda mientras intentábamos navegar por nuestras emociones encontradas. Hablamos sobre sueños no cumplidos y anhelos perdidos, una conexión inesperada surgió entre nosotros en medio de esa incertidumbre. Mi esposo siempre ha admirado tu trabajo, mencioné, intentando mantener la conversación ligera mientras luchaba con mis pensamientos. Es un buen hombre, dijo él con sinceridad. Pero a veces las personas no ven más allá de lo superficial. Sus palabras resonaron como un eco en mi mente. Me hizo cuestionar cuánto sabía realmente sobre la vida de mi esposo y su relación con su jefe. La tensión creció entre nosotros y antes de darme cuenta nuestras manos se encontraron en un gesto involuntario. Nos miramos intensamente, era como si el mundo a nuestro alrededor hubiera desaparecido. Fue entonces cuando sucedió, nos besamos. Un roce suave al principio, pero pronto se volvió más intenso mientras la realidad se desvanecía momentáneamente a nuestro alrededor. En ese instante fugaz sentí una mezcla de liberación y culpa tan abrumadora que casi me hizo retroceder. Cuando nos separábamos lentamente, ambos respirábamos pesadamente como si hubiéramos estado conteniendo el aliento durante demasiado tiempo. El silencio fue interrumpido por el sonido del mar golpeando el casco del barco y las risas lejanas que parecían burlarse de nuestra situación. ¿Qué hemos hecho?, murmuré apenas audible. Él sonrió débilmente, pero sus ojos reflejaban una lucha interna similar a la mía. No lo sé, pero no puedo negar que fue especial. La realidad regresó rápidamente, recordé por qué estaba allí,
buscaba una solución para salvar mi matrimonio y no complicarlo aún más con este nuevo dilema emocional. Sin embargo, había algo cautivador en esta conexión inesperada que me atraía irresistiblemente. Mientras tanto, el eco del beso resonaba en mi mente como un tambor lejano. Cada latido parecía recordarme la decisión crucial que debía tomar, seguir adelante o dar un paso atrás antes de cruzar cualquier límite irreversible. La noche avanzó y decidí regresar al interior del yate para tratar de aclarar mis pensamientos. La música suave llenaba el ambiente mientras las luces parpadeantes creaban sombras danzantes sobre las paredes del barco. La atmósfera festiva contrastaba con mi tumultuosa mente. Al entrar al salón principal encontré a varios colegas riendo y disfrutando de unas copas. Todos parecían ajenos a lo sucedido entre nosotros 2 momentos antes. Me senté junto a una ventana para observar las olas iluminadas por la luna. Necesitaba ese momento a solas para reflexionar. Un compañero se acercó y comenzó a hablarme sobre los proyectos futuros de la empresa. Sus palabras entraban por un oído y salían por otro mientras mi mente divagaba hacia aquel beso robado bajo las estrellas. En medio de esta distracción, escuché la voz familiar de mi esposo desde el otro lado del salón hablando animadamente sobre su jefe. Es admirable cómo ha construido su carrera desde cero. Mis manos temblaron ligeramente al escuchar esas palabras. Cada elogio era como una punzada en mi conciencia. Decidí salir nuevamente al exterior para respirar aire fresco y alejarme momentáneamente del bullicio interior del barco. Allí afuera todo parecía más claro, las estrellas brillaban intensamente sobre mí mientras pensaba en cómo esta aventura podría cambiarlo todo, o destruirlo todo. El mar Mediterráneo brillaba bajo la luz plateada de la luna, mis pensamientos eran confusos como las olas agitadas frente a mí. De repente sentí una mano cálida sobre mi hombro. Era él nuevamente apareciendo detrás mío como si hubiera sentido mi necesidad de compañía. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación genuina en sus ojos. No estoy segura, admití sin poder ocultar mi vulnerabilidad ante él. Quizás deberías dejarte llevar un poco más, sugirió suavemente mientras miraba hacia el horizonte también perdido en sus propios pensamientos. Su cercanía era reconfortante pero también inquietante. Había algo poderoso en esta conexión secreta que me hacía dudar cada vez más sobre mis decisiones pasadas y futuras. Mientras conversábamos bajo las estrellas brillantes, sentí que estaba navegando hacia aguas desconocidas donde cada ola podría traer consigo tanto alegría como tormento emocional inminente. Todo esto culminó cuando decidimos regresar al interior juntos después de unos minutos llenos de silencios significativos e incómodos. Los murmullos festivos continuaban dentro del barco cuando entramos juntos, nuestras miradas se cruzaron fugazmente antes de ser interrumpidos por otras voces alegres alrededor nuestro. Sin embargo, algo había cambiado entre nosotros, ese beso compartido ya no podía ser ignorado ni relegado a un simple error pasajero. Era solo cuestión de tiempo antes que enfrentara las consecuencias. El ambiente a bordo del yate se tornaba cada vez más íntimo, como si el océano que nos rodeaba se hubiera convertido en un confidente silencioso de nuestros secretos. La música suave provenía de los altavoces, pero en mi mente solo resonaban las palabras que habíamos intercambiado. Cada risa compartida, cada mirada furtiva, se sentía como un hilo que tejía una conexión más profunda entre nosotros. Mientras caminábamos hacia la parte trasera del barco, el viento acariciaba mi piel y me hacía sentir viva. El agua brillaba bajo la luz de la luna, reflejando no solo su belleza, sino también la confusión que habitaba en mi corazón. No podía evitar pensar en mi esposo y en cómo nuestras vidas parecían desdibujarse lentamente. A medida que el jefe comenzaba a compartir historias sobre su vida personal, mis dudas aumentaban. ¿Era realmente el camino correcto? Tu esposo es un gran tipo, dijo él, rompiendo el silencio. Siempre he admirado su dedicación al trabajo. Su tono era sincero, pero esas palabras me golpearon como una ola fría. ¿Cómo podía estar disfrutando de este momento cuando sabía que había cruzado una línea? Sí lo es, respondí con un hilo de voz. A veces siento que estamos tan ocupados que olvidamos lo importante. Las palabras salieron sin pensarlo, era la verdad oculta detrás de mis inseguridades. Él asintió con comprensión. La vida puede ser complicada. A veces necesitamos encontrar formas de reconectar.
Esa afirmación resonó dentro de mí como un eco de mis propios pensamientos. Mientras hablábamos, la distancia entre nosotros se fue reduciendo hasta que nuestros brazos se rozaron levemente. En ese instante decisivo perdí el control sobre mis emociones. Nuestros labios se encontraron en un beso inesperado que desató una tormenta de sensaciones contradictorias, deseo y culpa se entrelazaban en mi mente. Al separarnos sentí la necesidad de huir y enfrentar las consecuencias de lo sucedido. Pero algo me retenía, había una chispa innegable entre nosotros que no podía ignorar. La tensión en el aire era palpable mientras ambos nos mirábamos a los ojos. Esto no debería haber pasado, murmuré sintiendo como las palabras apenas lograban salir de mis labios. Quizás sí, respondió él con una sonrisa desafiante. O quizás sea justo lo que necesitabas. La seguridad en su voz me dejó sin aliento y me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma. La noche continuó avanzando mientras las luces del puerto brillaban a lo lejos, recordándome la realidad a la que debía regresar pronto. Sin embargo, cada minuto en ese yate se sentía como una eternidad llena de promesas ocultas y decisiones arriesgadas. Finalmente decidimos retirarnos al interior del yate para alejarnos del viento fresco y seguir conversando en un ambiente más privado. La música seguía sonando suavemente mientras nos acomodábamos en uno de los sillones del salón principal. Él comenzó a contarme anécdotas sobre sus viajes por el mundo y sus sueños profesionales, pero cada historia estaba teñida por un matiz melancólico, era evidente que también tenía sus propias luchas personales. En esos momentos compartidos, empecé a ver más allá del jefe exitoso, había vulnerabilidad detrás de esa fachada segura. Es difícil estar siempre a la altura, confesó mientras miraba por la ventana hacia el mar oscuro. A veces creo que todos esperan demasiado de mí. No estás solo, le respondí sin pensar demasiado, era cierto para ambos. La presión constante puede ser abrumadora. De repente nuestra conversación fue interrumpida por risas provenientes del exterior, otro grupo se había unido a la fiesta en el yate. Las voces alegres resonaban como un recordatorio cruel de nuestras vidas normales fuera de este refugio temporal. El caos externo contrastaba con nuestra burbuja íntima donde las palabras parecían fluir con mayor facilidad entre nosotros. Sin embargo, esa atmósfera mágica duró poco antes de ser reemplazada por una sensación inquietante. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? La culpa comenzaba a pesar sobre mi conciencia como una ancla pesada atada a mi corazón, sabía que estaba jugando con fuego al seguir adelante con esta conexión prohibida. Mientras me perdía en mis pensamientos oscuros, él tomó mi mano suavemente y dijo, no te preocupes por nada más ahora mismo. Su toque era cálido y reconfortante, aunque sabía que no debía dejarme llevar por esos momentos fugaces. Sin embargo, tan pronto como esas palabras fueron pronunciadas, sentí como la realidad comenzaba a filtrarse nuevamente en mi mente, mi matrimonio estaba allí esperándome con sus problemas no resueltos e incertidumbres acumuladas. Decidí cambiar el rumbo de nuestra conversación para evitar profundizar más en temas delicados. ¿Y tú, qué planes tienes para el futuro?, pregunté tratando de desviar nuestra atención hacia algo menos complicado. Él sonrió levemente antes de responder, siempre quise abrir mi propia empresa algún día. Había pasión detrás de sus palabras, podía ver cómo soñaba despierto mientras hablaba sobre ello. Eso suena emocionante, dije intentando compartir su entusiasmo aunque sabía que mis propias ambiciones habían quedado relegadas al fondo durante años debido a las responsabilidades familiares. A medida que continuábamos hablando sobre nuestros sueños perdidos y aspiraciones ocultas, una parte dentro de mí comenzó a despertar nuevamente. Quizás este viaje podría ser más significativo si decidía tomar las riendas de mi vida también. Pero justo cuando estaba empezando a sentirme inspirada por esa idea renovada, escuché un ruido proveniente del exterior, alguien había abierto la puerta principal del yate sin previo aviso. Ambos nos miramos alarmados antes de escuchar voces familiares acercándose rápidamente hacia nosotros. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras comprendía lo peligroso que podría ser si alguien nos descubría juntos así. En ese momento crítico tuve claro algo, debía actuar rápido para proteger nuestro secreto o enfrentar las consecuencias devastadoras si todo salía mal. La tensión en el aire era palpable. Mientras las voces se acercaban, la adrenalina corría por mis venas.
Miré al jefe de mi esposo, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y preocupación. Ambos sabíamos que el momento que compartíamos era frágil, un hilo delgado que podía romperse con la más mínima interferencia. ¿Qué hacemos?, preguntó él en voz baja, apenas audible entre el sonido de las olas. Su mirada intensa me atravesó, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. La culpa empezaba a asomarse, pero había algo más fuerte, una necesidad de sentirme viva, de escapar de la monotonía que había invadido mi vida. Actúa normal, respondí mientras intentaba calmarme. No podía dejar que el miedo nos paralizara. Con un gesto despreocupado, me recosté en la barandilla del yate, fingiendo admirar el horizonte. El Mediterráneo brillaba bajo el sol, pero mi mente estaba en otra parte. Las voces se acercaban cada vez más. Eran amigos de mi esposo, riendo y disfrutando del momento sin saber lo que realmente ocurría a sus espaldas. Deberíamos irnos, sugirió él, pero había algo en su tono que me hizo dudar. La idea de dejar todo atrás no era tan sencilla. No, respondí con firmeza. Necesitamos hablar. La decisión estaba tomada, debía fortalecer nuestro vínculo emocional lejos de casa, a pesar de la culpa que comenzaba a pesar en mi conciencia. Mientras los amigos subían al yate, decidí que sería mejor mantener una fachada tranquila. Las conversaciones fluyeron entre risas y brindis, todos parecían felices mientras yo luchaba con mis propios demonios internos. La noche caía lentamente y las luces del puerto comenzaban a parpadear como estrellas en la tierra. Con cada copa de vino que tomaba, sentía como las barreras se desmoronaban poco a poco. A medida que avanzaba la noche, el ambiente se tornó más íntimo. Los amigos se dispersaron por diferentes partes del yate, dejándonos solos nuevamente. Esto es un riesgo, dijo él mientras me miraba fijamente a los ojos. Su sinceridad resonó dentro de mí, sabía que no solo jugábamos con nuestro futuro sino también con las vidas de aquellos a quienes amábamos. Lo sé, contesté con un susurro mientras sentía como el peso de mis decisiones comenzaba a aplastarme. La culpa era una sombra constante, acechando cada momento compartido. A medida que avanzábamos en nuestra conversación sobre nuestras vidas y sueños perdidos, descubrí detalles sobre el que no había anticipado. Tenía sus propios problemas, un matrimonio fallido y un trabajo estresante que lo mantenía despierto por las noches. En cierto modo, éramos dos almas perdidas buscando consuelo en los lugares equivocados. La noche se volvió más oscura y el aire fresco comenzó a envolverse alrededor nuestro como una manta protectora. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre la mesa donde descansaban las copas vacías. Una chispa recorrió mi cuerpo al sentir su calor, esa conexión era innegable. Pasamos la noche juntos, murmuré sin pensar mientras me acercaba más a él. La atracción era irresistible, no quería pensar en las consecuencias ni en lo que podría suceder si alguien nos descubría. El tiempo parecía detenerse mientras nuestras miradas se encontraban nuevamente, todo lo demás desaparecía por completo. El mundo exterior ya no importaba, solo existíamos nosotros dos en ese instante suspendido entre el deseo y la culpa. De repente escuchamos pasos acercándose nuevamente, esta vez eran amigos regresando al área donde estábamos sentados. Rápidamente nos apartamos uno del otro como si hubiéramos sido atrapados en un acto prohibido. Nuestros corazones latían desbocados mientras intentábamos recuperar la compostura antes de ser vistos. ¿Todo bien?, preguntó uno de ellos con una sonrisa despreocupada, sin ninguna idea del torbellino emocional dentro de mí. Sí, solo disfrutando del mar, respondí tratando de sonar natural mientras forzaba una sonrisa para ocultar lo sucedido entre nosotros. La noche continuó con risas y música suave flotando desde el interior del yate, sin embargo, algo había cambiado dentro de mí después de esa conexión inesperada. La culpa pesaba aún más fuerte ahora porque sabía que habíamos cruzado una línea peligrosa. A medida que los amigos se dispersaron nuevamente para descansar o bailar bajo las estrellas, decidí salir al exterior para tomar aire fresco y reflexionar sobre lo ocurrido esa noche. El mar brillaba bajo la luz plateada de la luna, cada ola parecía susurrar secretos olvidados mientras luchaba contra mis pensamientos contradictorios. La relación secreta con el jefe tenía implicaciones profundas para mi vida matrimonial y personal,
no podía ignorar eso ni seguir adelante sin considerar las consecuencias reales de mis acciones. Mientras miraba hacia el horizonte infinito del mar Mediterráneo, comprendí que debía tomar decisiones difíciles pronto. Ya no podía vivir atrapada entre dos mundos opuestos sin enfrentar lo inevitable. Un dilema moral surgía al amanecer. El sol comenzaría a salir pronto y con él vendrían nuevas realidades. No podría evitar enfrentar mis sentimientos ni los efectos colaterales sobre mi vida diaria después de esta escapada temporal llena de emociones intensas e inesperadas conexiones humanas. Volví al interior del yate sintiendo como cada paso me acercaba más a un precipicio emocional del cual no sabía si podría regresar intacta o si alguna vez podría reconciliarme conmigo misma tras haber cruzado esa línea tan delicada entre amor verdadero y deseo prohibido. El amanecer llegó con un aire fresco que me envolvía mientras regresaba a casa. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando cada rincón con una claridad que parecía burlarse de mi estado emocional. Había pasado una noche intensa, y aunque el yate había sido un refugio temporal, ahora enfrentaba la realidad de mi vida cotidiana. Mi esposo, al verme entrar, sonrió con una calidez que me resultó desconcertante. Había algo diferente en su mirada, una atención renovada que no había percibido en mucho tiempo. ¿Dormiste bien?, preguntó, su tono lleno de interés genuino. La pregunta resonó en mí como un eco distante, recordándome lo que había dejado atrás. Sí, muy bien, respondí intentando mantener la voz neutral mientras pensaba en cómo había pasado la noche. La culpa comenzaba a asomar su cabeza, cada palabra parecía un recordatorio de la traición oculta. Mientras desayunábamos juntos, las conversaciones sobre el trabajo y los planes del día parecían fluir más fácilmente entre nosotros. Era como si el tiempo en el yate hubiera despertado algo en él. Sin embargo, la sensación de alivio fue efímera. Cuando mi esposo mencionó que había planeado una fiesta para celebrar un logro reciente en su trabajo, sentí un nudo en el estómago. Me gustaría que vinieras conmigo, dijo con entusiasmo. El jefe estará allí. Su nombre resonó como un campanazo en mi mente, la idea de estar junto a ambos en un mismo lugar me llenó de ansiedad. Claro, respondí con una sonrisa forzada, tratando de ocultar mi inquietud. La fiesta prometía ser un evento social importante y no podía evitar pensar en las posibilidades. ¿Sería capaz de mantener la fachada? ¿Podría enfrentar al jefe sin que se notara la tensión entre nosotros? Las preguntas danzaban en mi mente mientras intentaba actuar con normalidad. A medida que avanzaba el día, me preparé para la fiesta con una mezcla de emoción y temor. Elegí un vestido que resaltaba mis mejores atributos sin ser demasiado provocativo. Quería dar una impresión adecuada pero no llamar demasiado la atención. Mientras me miraba al espejo, reflexioné sobre lo ridículo que era intentar encajar en dos mundos tan diferentes. La noche llegó rápidamente y el ambiente estaba lleno de risas y música suave cuando llegamos al lugar del evento. El bar local donde se celebraba era conocido por su ambiente festivo y vibrante. Las luces parpadeantes creaban sombras danzantes sobre las paredes adornadas con arte local. Mi esposo se movió entre los invitados como si fuera el centro del universo, su carisma brillaba mientras saludaba a amigos y colegas. Yo permanecía a su lado, sintiendo como cada interacción me alejaba más de la realidad oculta que llevaba dentro. De pronto lo vi, el jefe entró al bar rodeado por un grupo de personas que lo admiraban. Su presencia era magnética y sentí cómo se encogía mi estómago al recordar nuestra conexión reciente. Él me buscó entre la multitud y nuestras miradas se encontraron por un instante fugaz, fue suficiente para hacerme sentir como si todo estuviera a punto de desmoronarse. Ahí está tu jefe, comentó mi esposo alegremente mientras me guiñaba un ojo. Deberías ir a saludarlo. Las palabras resonaron como un desafío. Sabía que debía acercarme pero también temía lo que podría suceder si lo hacía. Tomando aire profundo, decidí avanzar hacia él mientras mis pasos resonaban contra el suelo pulido del bar. El ruido del ambiente se desvaneció momentáneamente mientras nos acercábamos uno al otro. Hola, dije tratando de sonar casual, aunque mi voz tembló ligeramente. Hola, respondió él con una sonrisa encantadora pero cargada de significados ocultos para mí. No esperaba verte aquí. Mi esposo está muy emocionado por esta celebración,
respondí rápidamente sintiendo como mis palabras eran superficiales frente a los recuerdos compartidos en el yate. La conversación fluyó entre nosotros, pero siempre había esa tensión latente, cada palabra parecía estar cargada con secretos no dichos. Mis pensamientos divagaban entre lo correcto y lo prohibido mientras él mencionaba anécdotas sobre proyectos pasados con mi esposo. Fue entonces cuando noté a alguien observándonos desde lejos. Era una colega del trabajo de mi esposo que siempre había mostrado interés en él. La manera en que miraba hacia nosotros me hizo sentir incómoda. ¿Habría algo más detrás de esa mirada curiosa? A medida que avanzaba la noche intenté mantenerme ocupada conversando con otros conocidos para evitar cualquier momento incómodo entre los tres. Sin embargo, no pude escapar del hecho de que estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas fallidas y otro repleto de expectativas sociales. La música sonaba alegremente mientras todos disfrutaban del ambiente festivo, sin embargo, yo sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja sin red debajo. Cada risa alrededor mío parecía burlarse silenciosamente de mis decisiones recientes. En algún momento durante la noche encontré a mi esposo hablando animadamente con otros compañeros sobre sus planes futuros. Era evidente su entusiasmo por su carrera profesional, y eso me llenó de tristeza por no poder compartir esa misma pasión con él últimamente. Mientras observaba desde lejos, sentí como el peso del secreto comenzó a aplastarme nuevamente. ¿Qué pasaría si todo esto salía a la luz? Las preguntas atormentaban mis pensamientos hasta que decidí buscar aire fresco afuera para despejarme. El patio trasero estaba iluminado tenuemente por luces colgantes. Respiré hondo intentando calmarme cuando escuché pasos detrás de mí. Era él nuevamente. ¿Todo bien?, preguntó con preocupación genuina reflejada en sus ojos oscuros. No estoy segura, respondí honestamente mientras evitaba mirar directamente sus ojos intensos. Sabía lo complicado que sería hablar abiertamente aquí afuera donde nadie podía escuchar nuestras verdaderas preocupaciones. No te preocupes tanto, dijo suavemente antes de añadir, las cosas pueden cambiar. Sus palabras llevaron consigo una carga inesperada. ¿Qué significaban realmente? Mientras contemplábamos las estrellas titilantes sobre nosotros sentí como todo se tornaba aún más confuso. Estaba atrapada entre dos caminos irreconciliables y solo podía esperar poder encontrar alguna salida antes de perderme completamente en este laberinto emocional creado por mis propias decisiones equivocadas. La noche avanzó pero yo seguía sintiendo esa presión creciente dentro mío. Debía tomar decisiones pronto o enfrentaría consecuencias imprevistas más allá del simple dilema moral ya presente. La presión dentro de mí aumentaba con cada día que pasaba. La vida cotidiana se había vuelto un juego de apariencias, y yo era la actriz principal en una obra que no quería representar. Cada vez que mi esposo sonreía, recordando sus viejos sueños y aspiraciones, una punzada de culpa me atravesaba. A veces me encontraba mirando por la ventana, perdida en pensamientos sobre lo que había hecho y lo que podría perder. Un día, mientras caminaba por las calles de Málaga, noté a alguien que me seguía a distancia. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero al girar en una esquina, lo vi nuevamente. Era un conocido del trabajo de mi esposo. Su mirada era curiosa, casi inquisitiva. Sentí un escalofrío recorrerme y decidí acelerar el paso. La idea de ser descubierta me llenaba de un temor paralizante. Esa noche en casa, intenté actuar con normalidad frente a mi esposo. La cena fue silenciosa, él parecía absorto en sus pensamientos mientras yo luchaba por mantener la compostura. Al final de la comida, se atrevió a preguntar: ¿Te pasa algo? ¿Estás distante? No, solo estoy cansada, respondí con una sonrisa forzada. Mientras hablábamos, un mensaje llegó a mi teléfono. Era del jefe de mi esposo. ¿Podemos vernos mañana? Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo podría seguir jugando este juego sin poner en peligro todo? Sin embargo, la curiosidad y el deseo de saber si estaba siendo vigilada por el conocido me llevaron a aceptar. Al día siguiente decidí reunirme con él en un café cerca del puerto. La brisa marina traía consigo el aroma salado del mar y las risas lejanas de los turistas disfrutando del sol. Me senté nerviosa en una mesa apartada, intentando parecer despreocupada mientras observaba cada movimiento a mi alrededor. Cuando llegó, su presencia era magnética como siempre.
Nos saludamos con cortesía antes de entrar al tema. He estado pensando en nosotros, dijo él con voz suave. No puedo evitar sentir que hay algo más entre nosotros. La conversación fluyó naturalmente hacia lo que habíamos compartido en el yate. Sin embargo, no podía evitar sentirme inquieta ante la posibilidad de ser vista por alguien conocido. ¿Y si alguien nos ve? Pregunté casi temblando al decirlo. No te preocupes, contestó él. Nadie tiene por qué saberlo si somos discretos. A medida que hablábamos más sobre nuestras vidas y deseos ocultos, sentí cómo se desvanecían mis miedos momentáneamente. Pero esa sensación fue interrumpida cuando vi al hombre que me había estado siguiendo entrar al café. Se detuvo un momento y luego se dirigió hacia mí. Hola, dijo él sonriendo cordialmente. No sabía que estabas aquí. El corazón se me detuvo, el sudor comenzó a formarse en mi frente mientras intentaba mantener la calma. Solo estoy disfrutando del día, respondí rápidamente mientras miraba hacia el jefe de mi esposo para evaluar su reacción. El hombre continuó hablando sobre trivialidades mientras yo trataba de concentrarme en sus palabras sin perder la compostura frente a la situación incómoda. Cuando finalmente se despidió y se alejó, sentí un alivio momentáneo mezclado con una creciente ansiedad, por lo que eso significaría para mí. La conversación con el jefe continuó después de esa interrupción forzada, pero ya no podía disfrutarla plenamente. Las dudas comenzaron a asaltarme nuevamente. ¿Podría seguir así sin ser descubierta? ¿Cuánto tiempo podría mantener esta fachada? Decidimos dar un paseo por el puerto para despejarme la mente antes de separarnos definitivamente ese día. Mientras caminábamos junto al mar Mediterráneo bajo el cálido sol malagueño, compartimos risas sobre anécdotas laborales y sueños perdidos en el camino hacia la madurez. Sin embargo, cada risa traía consigo un eco sombrío. Sabía que estaba jugando con fuego y cada momento juntos era como sostener una vela encendida cerca del viento fuerte del destino inminente. A medida que nos acercábamos al final del paseo marítimo, él tomó mi mano con ternura. Me gustaría verte más seguido, dijo con sinceridad. Siento que hay algo especial entre nosotros. En ese instante comprendí lo arriesgado que era todo esto. No solo jugaba con mis sentimientos sino también con los sentimientos ajenos y las vidas involucradas en este embrollo emocional tan complejo. Al llegar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en la sala esperando por mí. Su expresión mostraba preocupación pero también algo más profundo, una necesidad de conexión genuina entre nosotros dos. ¿Dónde has estado? Te he estado llamando, dijo mientras se levantaba para acercarse a mí. Sentí como las palabras se atascaban en mi garganta, no podía decirle la verdad sin destruir todo lo que habíamos construido juntos durante años ni arriesgarme aún más ante los secretos oscuros que guardaba tan celosamente. Al final opté por mentirle. Estuve dando una vuelta para despejarme, respondí casi sin voz. Solo necesitaba tiempo para pensar. La mirada intensa de mi esposo penetró mis defensas internas. Parecía buscar respuestas detrás de mis ojos vacíos mientras yo luchaba contra las olas internas provocadas por mis decisiones erradas y mis deseos ocultos. Esa noche no pude dormir bien, los pensamientos giraban como tormentas dentro mío. ¿Cómo podría continuar así? El miedo al descubrimiento crecía como una sombra acechante detrás de mí mientras intentaba encontrar alguna forma de resolver esta situación insostenible antes de perderme completamente entre las corrientes contradictorias del amor y la lealtad. La idea de perderlo todo comenzaba a ser demasiado real, debía actuar pronto o enfrentar las consecuencias devastadoras generadas por mis propias decisiones imprudentes. La mañana siguiente la luz del sol se colaba por las rendijas de la persiana, iluminando el cuarto con un brillo que parecía burlarse de mi confusión. Mi esposo se encontraba en la cocina, preparando el desayuno como si nada hubiera cambiado. La rutina habitual me resultaba ahora ajena, como si estuviera observando una obra de teatro en la que no tenía un papel. Mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire, mi mente se debatía entre dos caminos, el viaje romántico que él planeaba y la oferta profesional que había recibido del jefe. Al sentarme a la mesa, él sonrió con esa calidez que siempre había amado. Hoy quiero hablarte de algo especial, dijo mientras servía los huevos revueltos en mi plato. Su entusiasmo contrastaba con la tormenta interna que me consumía.
He estado pensando en llevarte a un lugar donde podamos reconectar, continuó sin saber que su propuesta podría ser un punto de inflexión. ¿A dónde te refieres?, pregunté intentando mantener mi voz neutral. La idea de una escapada romántica sonaba tentadora, pero también me llenaba de ansiedad. El jefe había sugerido una nueva oportunidad laboral para mí, algo que podría cambiar mi vida profesional y personal. Era una decisión crucial y no podía permitirme dejarme llevar por las emociones del momento. Un viaje a la costa, respondió él con entusiasmo. Podríamos pasar unos días en un hotel frente al mar. Solo tú y yo. Su mirada brillaba con esperanza y amor, pero me sentí atrapada entre dos mundos irreconciliables. Mientras él hablaba sobre los planes, mi mente divagaba hacia el yate y las noches pasadas allí. Recordé cómo nos besamos bajo las estrellas y cómo sus palabras parecían prometerme un futuro lleno de posibilidades diferentes al lado del jefe. Pero ese futuro estaba empañado por la culpa y el miedo al descubrimiento. Suena bien, respondí finalmente, aunque no podía evitar sentir que mis palabras eran vacías. Sabía que debía tomar una decisión pronto, cada día que pasaba aumentaba la presión sobre mis hombros. La tarde llegó y con ella una llamada inesperada del jefe. Su voz resonó en mi mente como un eco incesante mientras trataba de concentrarme en las tareas cotidianas. Quiero hablar contigo sobre una nueva posición en la empresa, dijo con firmeza. Creo que tienes mucho potencial y me gustaría ofrecerte algo más desafiante. Las palabras flotaban en el aire mientras yo intentaba procesarlas. Una oportunidad profesional podría darme independencia, pero también significaría distanciarme aún más de mi esposo. La idea de aceptar su oferta me llenó de incertidumbre. ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgar todo lo que había construido? En medio de esta confusión emocional, decidí dar un paseo por Málaga para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida, los aromas a tapas frescas y vino dulce me envolvían mientras caminaba sin rumbo fijo. Las risas de los grupos reunidos en terrazas cercanas resonaban como un recordatorio constante de lo que anhelaba, conexión genuina y alegría compartida. Mientras paseaba por el puerto vi un grupo de amigos subiendo a un yate similar al que había compartido momentos tan intensos con el jefe. Una mezcla de nostalgia e inquietud me invadió, cada ola parecía susurrar secretos sobre decisiones no tomadas y caminos no recorridos. De regreso a casa, encontré a mi esposo esperando ansiosamente en el sofá con una sonrisa esperanzada pintada en su rostro. ¿Te gustaría ir a cenar esta noche? Quiero celebrar nuestra relación. Esa frase resonó como una campana estridente en mis oídos. Su deseo era puro e inocente, pero yo sabía lo complicado que se había vuelto todo. A veces creo que deberíamos hablar más sobre nosotros, respondí cuidadosamente mientras intentaba medir mis palabras para no herirlo más allá de lo necesario. Claro, dijo él asintiendo mientras sus ojos reflejaban preocupación por lo que podría estar pasando por mi mente. La cena fue agradable pero tensa, ambos estábamos conscientes del abismo entre nosotros, aunque ninguno se atrevió a mencionarlo abiertamente. A medida que avanzábamos con la comida, sentí como las emociones reprimidas comenzaban a brotar desde lo más profundo. Después de cenar, decidí enfrentar mis sentimientos directamente antes de dormir. Debía elegir entre aceptar el viaje romántico o arriesgarme a seguir adelante con el jefe y su oferta profesional tentadora. La noche llegó silenciosa mientras reflexionaba sobre mis opciones. Cada camino parecía tener sus propias repercusiones emocionales significativas. El amor por mi esposo chocaba contra la atracción hacia el jefe, cada uno representando diferentes aspectos de mí misma, estabilidad versus pasión desbordante. Finalmente decidí enviarle un mensaje al jefe para concertar una reunión donde pudiera discutir su oferta laboral más a fondo antes del viaje planeado con mi esposo. La respuesta llegó rápidamente: perfecto, hablemos mañana. Un escalofrío recorrió mi espalda ante la inminente decisión que debía tomar. Esa noche no pude dormir bien, los pensamientos giraban como tormentas dentro mío. ¿Cómo podría continuar así? El miedo al descubrimiento crecía como una sombra acechante detrás de mí mientras intentaba encontrar alguna forma de resolver esta situación insostenible antes de perderme completamente entre las corrientes contradictorias del amor y la lealtad. El día siguiente comenzó nublado,
quizás era un presagio del caos emocional inminente al cual me enfrentaría pronto. La reunión con el jefe fue intensa, sus propuestas eran emocionantes pero también implicaban riesgos significativos para ambos. Mientras hablábamos sobre las oportunidades laborales, sentí como cada palabra me alejaba más del camino seguro junto a mi esposo. Al finalizar nuestra conversación, él sonrió satisfecho: confío en ti para tomar esta decisión. Regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas estables junto a alguien que realmente me amaba y otro lleno de pasión e incertidumbre junto al hombre cuya atracción era innegable pero peligrosa. Al llegar encontré a mi esposo esperándome ansioso por escuchar mis impresiones sobre nuestra futura escapada romántica. Su alegría era palpable e incomprensible ante mis dudas internas crecientes. ¿Qué piensas?, preguntó él mientras miraba profundamente en mis ojos buscando respuestas sinceras. En ese instante comprendí cuán crucial sería elegir sabiamente mis siguientes pasos. El silencio del yate. La mirada de mi esposo se volvió fría como el acero al descubrir el mensaje en mi teléfono. Sus ojos, antes llenos de confianza, ahora reflejaban una tormenta de emociones. La risa que solía llenar nuestra casa se desvaneció, dejando un eco inquietante. ¿Quién es él?, preguntó con voz temblorosa, aunque su tono era firme. No había forma de escapar de la verdad que se cernía sobre nosotros como una nube oscura. Intenté hablar, pero las palabras se atascaban en mi garganta. La imagen del yate del mar Mediterráneo y de los momentos robados con su jefe aparecieron en mi mente como un torrente incontrolable. Cada instante vivido allí parecía ahora una traición más profunda. Es solo un colega, logré articular al fin, pero la incredulidad en su rostro me hizo sentir aún más pequeña. No me mientas, replicó con una mezcla de dolor y rabia. Lo vi en tu teléfono, ¿qué está pasando realmente? En ese momento, las dudas sobre mi decisión comenzaron a asediarme. Había buscado una salida a la monotonía que nos envolvía, pero no había anticipado el costo emocional que esto tendría en nuestra relación. Las noches pasadas con él habían sido un escape, pero ahora se sentían como cadenas que me ataban a un destino incierto. Solo quería sentirme viva, le dije finalmente sintiendo como la culpa me ahogaba. Esto no es solo sobre ti o sobre mí, es sobre lo que hemos perdido. Mis palabras parecían caer en un vacío, no había consuelo ni entendimiento en su mirada. Él dio un paso atrás, como si la distancia física pudiera aliviar el peso emocional entre nosotros. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hacemos con esto? Su pregunta resonó en mis oídos mientras recordaba los momentos felices que habíamos compartido antes de que la rutina nos atrapara. Podemos trabajar en ello, respondí con esperanza, aunque sabía que las palabras sonaban vacías. La verdad era ineludible, yo había cruzado una línea y no había vuelta atrás. El jefe había sido una distracción tentadora, pero ahora enfrentaba las consecuencias de mis decisiones. ¿Trabajar, después de lo que hiciste? Su voz subía en intensidad mientras hablaba. Te has ido muy lejos. La decepción era palpable y cada palabra suya era como un puñal que atravesaba mi corazón. Mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para calmar la tormenta emocional entre nosotros, recordé el viaje planeado por él a la feria de Málaga. Era nuestro intento de reconectar, pero ahora todo parecía irremediablemente roto. No sé si puedo perdonarte, dijo al final, su voz quebrada por el dolor y la confusión. En sus ojos veía un destello de tristeza profunda, sabía que este momento cambiaría todo entre nosotros. Afuera el bullicio del mundo continuaba ajeno a nuestro drama personal. Las risas y los aromas de tapas flotaban desde la calle mientras yo me debatía entre lo conocido y lo desconocido. Había buscado aventura y emoción, pero lo único que había encontrado era desilusión. La conversación se tornó tensa y el aire se volvió pesado con cada silencio incómodo entre nosotros. Sabía que debía tomar una decisión rápida antes de que esta situación se desbordara aún más. Pero, ¿qué pasaría si elegía quedarme? ¿Podría reconstruir nuestra relación? ¿O sería mejor dar un paso hacia lo desconocido? El recuerdo del jefe apareció nuevamente en mi mente, su sonrisa confiada y su manera seductora de hablar me habían atraído como un imán.
Pero esa atracción ya no parecía tan emocionante cuando consideraba las repercusiones que podría tener sobre mi vida actual. ¿Qué quieres hacer?, preguntó él finalmente, rompiendo mis pensamientos dispersos. ¿Quieres seguir adelante con esto, o intentarlo conmigo? Su pregunta era directa y crucial, cada opción llevaba consigo un peso emocional abrumador. Las palabras se agolpaban en mi mente mientras luchaba por encontrar claridad entre mis sentimientos contradictorios. En ese instante decisivo comprendí que cualquier respuesta llevaría consigo una carga pesada. Si elegía quedarme con él, perdería lo efímero e incierto. Si optaba por seguir adelante con el jefe, arriesgaría todo por algo potencialmente vacío. Mi corazón latía desbocado mientras pensaba en los caminos divergentes ante mí, uno lleno de seguridad conocida y otro lleno de pasión arriesgada e incierta. Antes de poder responderle algo coherente, el sonido del timbre interrumpió nuestra conversación tensa. Ambos nos miramos sorprendidos, nadie esperaba visitas a esa hora del día. Mi esposo fue hacia la puerta sin esperar respuesta alguna e inmediatamente sentí una oleada de ansiedad recorrerme al imaginar quién podría ser. La puerta se abrió lentamente revelando a uno de los amigos comunes. Su rostro mostraba preocupación evidente al vernos así tan distantes uno del otro. Lo siento por interrumpir, dijo él con cautela al notar la tensión palpable entre nosotros. Mi esposo forzó una sonrisa mientras yo intentaba recomponerme rápidamente para ocultar las emociones crudas que aún me invadían. Este encuentro inesperado pareció romper el hilo tenso entre nosotros momentáneamente, pero también trajo consigo nuevas preguntas sin respuesta. Mientras conversaban sobre trivialidades cotidianas sentí como el tiempo avanzaba rápidamente hacia un punto crítico donde tendría que decidir qué camino tomar realmente. Seguir adelante con esta vida llena de inseguridades, o arriesgarme a explorar algo nuevo aunque eso significara perderlo todo. Al final del día no podía evitar pensar en cómo cada elección tenía sus propias consecuencias inminentes. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables donde cada paso podría llevarme hacia un abismo emocional, o hacia una nueva vida llena de posibilidades inesperadas. Cuando volví a mirar a mi esposo vi cómo sus ojos reflejaban confusión e incertidumbre sobre nuestro futuro juntos mientras yo enfrentaba las sombras del pasado reciente. Tal vez ya era demasiado tarde para regresar atrás.